Creo que sí, Shai. Bueno, primero que todo agradecerte porque sos una joven empoderada de tu ruralidad, del territorio, del medio ambiente, que es algo que últimamente ha disminuido un montón en las juventudes y es un tema que vamos a tocar ahorita más adelante, pero qué bonito ver jóvenes en esta apuesta de seguir conservando, preservando y cuidando el medio ambiente, su ruralidad y sentirse bien con sus raíces, porque eso es lo más importante, ¿cierto? Total. Valorar esas raíces que todos y todas tenemos y no olvidar de dónde venimos, porque independientemente haya hoy en día estructuras urbanas y estemos en la parte urbana o lo que sea, todos venimos de unas raíces que son el campo, ¿cierto? Entonces, inicialmente agradecerte también y por aceptar esta invitación, estar en este espacio el día de hoy compartiendo en este programa Zoom Social, un programa para resaltar las experiencias positivas de liderazgo social y comunitario en los territorios rurales. Bueno, ya vamos con nuestra primera pregunta y el tema inicial que vamos a tocar, que es la perspectiva rural en San Antonio de Prado. Inicialmente quisiera preguntarte, ¿cuál es tu visión sobre el futuro de la dinámica rural, campesina y productora en San Antonio de Prado en el próximo decenio? Ok, para ser honesta, me parece como muy triste y me duele que el territorio no sea consciente como de las dinámicas que tiene. O sea, somos una dinámica totalmente rural y eso se está perdiendo mucho por el desarrollo urbano. Entonces personas de la ciudad o de otras partes empiezan a venir acá y todo empieza a urbanizarse más. Entonces, bueno, ya nosotros nos vemos como en la necesidad de, bueno, ni siquiera estoy abasteciendo pues en cuanto a alimentación a estas personas nuevas que están llegando y me están como presionando para comprarme mis tierras. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo como esa apropiación como joven de, bueno, no, yo no voy a dejar que mis abuelos vendan la finca, yo la voy a trabajar. Si yo no tengo eso, mis abuelos tienen que vender la finca para ellos poder decir, bueno, tenemos que tener una vejez digna porque tristemente no tenemos una pensión, entonces vamos a buscar una casa de pronto en el Parque de Prado, por ahí cerquita, baratica, nos vamos mi esposa y yo juntos, nos hacemos allá, pero entonces ¿qué pasa con esa tierra? Esa tierra ya no va a ser productiva, van a ser puras urbanizaciones, entonces se está perdiendo muchísimo la dinámica rural, ya no estamos siendo productivos, ya no estamos siendo... O sea, para nada conscientes en cuanto al medio ambiente y para nadie es un secreto que tanto desarrollo rural aquí en San Antonio de Prado ha traído muchísimas consecuencias. Ya ni siquiera hay tantos parqueaderos, ya la gente parquea en la calle, las vías están súper mal, están colapsadas. Nunca se pensó que San Antonio de Prado iba a crecer tanto en tan poco tiempo y esas vías ni siquiera se han expandido, o sea, no se han pensado como planes que realmente aporten al territorio. Sí, amor, o sea, respecto a ese tema de la expansión urbanística, eso se nos salió de las manos totalmente y una desde su generación que quizá en su momento no fue responsable de pararse en las pestañas y decir, esto no lo vamos a permitir y que le toca a una desde pues este momento de la vida, ¿cierto? Que ya está un poquito más grande, que es un poco más consciente de su territorio, del espacio en el que habita y tristemente San Antonio de Prado se volvió un lugar dormitorio. O sea, es un tema que hemos hablado mucho y acá la gente no está apropiada de sus raíces, de la ruralidad, del campesinado, de lo que es realmente importante. Los pulmones de este planeta somos los territorios rurales. Entonces, precisamente ese es un tema muy delicado que uno dice, ¿cómo fomentamos en la comunidad, en la población del territorio que ya es bastante grande? ¿Cómo fomentamos esta conciencia sobre las raíces y lo que somos de nuestro origen, del campesinado, de la tierra, del amor por la ruralidad, por la naturaleza, la biodiversidad? Entonces en ese tema precisamente vamos tocando uno de los problemas gigantes que tiene el territorio, que es el tema de la movilidad. O sea, estamos embotellados, tenemos prácticamente 2 vías y eso que contando pues con la nueva, pero a medias, porque también está a medias, pero hablando desde la vía vieja, la antigua, que es la del puente abajo de La Limona, si no estoy mal, ¿cierto? Ese puente que también eso ahí es una congestión terrible y que realmente no hay opciones de vías, pero sí hay mucha planeación para generar más unidades residenciales. Entonces ahí es donde uno dice, la gente porque se acostumbra, se enseña
a vivir un estilo de vida que no para nada es una calidad de vida para nosotros como habitantes del territorio. Es decir, la gente prefiere enseñarse a mamarse el taco todos los días que alzar la voz y decir, ve, yo tengo un derecho a una vida digna, a otro tipo de posibilidades y de oportunidades, y realmente es eso. O sea, cómo no nos cuestionamos en nuestro día a día, en nuestro vivir, todas estas cosas que Shai hoy también con ella conversamos. Más que todo como jóvenes, porque es que es complejo. O sea, nosotros como jóvenes nos vamos enseñando y también nos vamos acostumbrando como a vivir las cosas. Entonces es lo que ella dice, para nosotros son un poco más limitadas las oportunidades porque estamos viendo que la tierra está desapareciendo y en unos años va a ser súper, si ya es complejo, súper más complejo acceder como a tener una vivienda propia o un lugar digno para vivir. Entonces pensémonos también en eso, en ese futuro venidero de realmente qué es lo que queremos para nosotros y también para nuestras familias, ¿cierto? Inicialmente, Shai, quiero que hablemos también de ese tema, ¿cierto? De esa visión que tú tienes también como agrónoma, pues próximamente, pero en formación, ¿cierto? De esa visión que tú tienes del territorio, ¿cierto? Las personas campesinas que todavía habitan en las veredas, como tú que has tenido ese acercamiento un poco más efectivo, ¿cierto? Que nos cuentes eso, o sea, cómo piensan, qué dicen, cómo desarrollan y cómo siguen realizando este campesinado. Ok, para empezar, considero pues como por perspectivas pues de varios campesinos de acá del territorio que realmente nosotros como comunidad, como vecinos, no les damos suficiente apoyo. Nosotros preferimos irnos a tal supermercado donde ellos traen pues como productos de otras partes en vez de comprar productos locales. Ellos tampoco sienten como ese apoyo de bueno, tú no me compras el producto, pero aparte de eso como que me miras y o sea, como que me denigras por el simple hecho de ser un campesino, alguien que trabaja en la tierra, ya consideras que soy alguien ignorante, que no tengo estudios, que simplemente decidí trabajar en la tierra porque no tenía nada más que hacer, cuando realmente son personas que saben tantas cosas, porque de hecho la inteligencia de nuestro país Colombia, que es un país súper productivo en nivel de ganadería, porcicultura, agricultura, en tantas cosas, nuestro conocimiento está en eso, porque es que esos son nuestras raíces, pero nosotros tenemos o sea, nos vendieron tanto el concepto de urbano. Y no solo eso, sino que es que, o sea, nuestros conocimientos de por sí son más enfocados, por ejemplo, en los colegios nos enseñan más como las cosas de Europa, o sea, lo que ellos quieren que otras nosotros culturas, pensamos. Exacto. De hecho, ¿en qué se basa el ICFES básicamente? Como en esas cosas, o sea, son conocimientos totalmente externos a nuestras raíces, cuando deberían ser cosas de nosotros, incluso nosotros como colegios rurales, pues nosotros que estudiamos aquí en San Antonio de Prado toda la vida, es súper triste ver cómo ni siquiera nos adaptamos a nuestras propias dinámicas, sino que nos vamos a conceptos de la ciudad, no algo rural, sino al casco urbano, y realmente nos desconectan totalmente con lo que está alrededor de nosotros, la tierra. Y después, ¿qué quieren hacer? Quieren comprar esa tierra para urbanizarla. Súper triste esa dinámica. Realmente es una perspectiva muy triste y no, estoy segura de que si como jóvenes nos ponemos las pilas respecto a esos temas y luchamos por esos derechos como campesinos, como jóvenes rurales que somos y que tenemos, realmente vamos a poder lograr muchísimas cosas, pero primero que todo hay que despertar, hay que hacerse consciente del daño que le estamos generando a nuestros territorios y que, pues amores, es que para nadie es un secreto, estamos vivos gracias al aire que nos proporcionan nuestros hermanos, los árboles, las plantas, y realmente la gente esto lo minimiza tanto. O sea, cada ser vivo es importante dentro del ecosistema, nosotros hacemos parte del ecosistema, tristemente lo destruimos porque somos una especie que, mejor dicho, no opinar respecto a ese tema, prefiero, pero sí realmente es hacernos conscientes de eso y desde nuestras acciones cotidianas cómo podemos aportar a que esto mejore. Yo sé que resolver el problema tan gigante que tenemos ahora con el cambio climático, con la contaminación es muy difícil, pero sí hay que hacernos conscientes, no es decir, uy no, pues es que eso ya está así, ya, ¿qué le vamos a hacer? No, sino decir, hey, yo en mi vida, cómo implemento cosas, estrategias, acciones, decisiones,
porque finalmente son decisiones que puedan aportar a mejorar o a bajar un poco esos niveles también como de contaminación, de estos cambios climáticos. La gente se enfoca más en lo negativo que en lo positivo, o en pensar de una manera propositiva y decir, ¿yo qué puedo hacer? En estos días las noticias de lo del huracán y que no sé qué, que tantos muertos, y la gente se enfoca tanto en esto tan amarillista, que es un pensamiento que nos han implantado demasiado, pero hay que deconstruir todas esas ideologías y pensamientos que ya tenemos implantados y reconstruirnos. Eso hace parte de nuestra responsabilidad como seres existentes y vivientes en este plano. Entonces realmente es cuestionarnos eso y empezar a trabajar por ello. Bueno, Shai. Espérate que de una, quería aportar algo. Ahorita que estabas hablando sobre el cambio climático, nosotros como ciudadanos sí o sí tenemos el deber de gestionar nuestros residuos. Es lo mínimo que tenemos que hacer, ahorrar agua y sobre todo en temporadas de verano. Total. Y por ejemplo, ya desde Medellín se están haciendo como nuevas prácticas para los campesinos, nos estamos adaptando pues como a modelos nuevos de agricultura. Básicamente hacerla como más orgánica, más sostenible, hacerla regenerativa, porque desde los suelos se puede cambiar el cambio climático. Pues valga la redundancia, pero sí se pueden mitigar muchísimas, ¿cómo es que se le dice eso? Como problemáticas o como... Sí, problemáticas, pero no era la palabra que estaba buscando. Como los efectos. Eso, exacto, efectos. Uh-huh. Entonces, básicamente, desde el suelo podemos trabajar la parte hídrica, podemos trabajar la parte del aire, podemos trabajar tantas cosas que realmente simplemente porque lo pisamos. No somos conscientes ni siquiera de qué es lo que pisamos, no sabemos la importancia que tiene y el poder que tiene para mitigar tantas cosas que nosotros mismos destruimos. Es que vámonos un poquito más profundo a reflexionar en el tema espiritual. O sea, nosotros como seres existentes hacemos parte de un complemento, que el complemento lo es todo: agua, fuego, aire, ¿cierto? Tierra, que es la tierra, es lo más importante. Entonces, es decir, todo es una energía compuesta. Todo es una energía compuesta y hacemos parte de ese todo. Entonces, si no nos conectamos con eso que somos nosotros mismos, por eso es que cuando hablamos filosóficamente del cambio, decimos el cambio viene de adentro hacia afuera. Las transformaciones primero se hacen aquí y después se reflejan en el exterior, ¿cierto? Entonces hay que hacer una introspección, y esa invitación también, chicos, chicas y chiques, a todos los que están allí a través de la pantalla, de las personas también que nos escuchan, es decir, hagan esa introspección, pregúntense ustedes en su diario vivir qué acciones hacen, qué aportan y qué no aportan. No es de juzgarnos y decir, uy, no, pero es que mira que yo sí, mientras me cepillo, estoy con el cepillo acá y la llave, eso es botando el agua, no la cierro. Es pensarse en eso y no juzgarse, sino tener en el momento en el que me estoy cepillando, voy a cerrar la llave en el momento en el que no necesito esa agua para que no se desperdicie. Entonces es muy importante pensar en ello y también, aparte de reflexionarlo, tomar acción, porque nada vale uno decir, ay, sí, qué pesar, yo no separo los residuos orgánicos de lo que ya no es recuperable o de lo que no es reutilizable, sino que yo todo va al camión, o sea, todo va al camión como esté, como sea. Entonces decir, por ejemplo, listo, yo soy consciente de que estoy haciendo eso mal, pero ¿qué hago para corregirlo? ¿Cierto? O sea, ¿cómo voy a hacer entonces para implementar estrategias de compostaje, por ejemplo, en mi casa, planticas, las cascaritas de huevo, lo que sea? Empezar por esas pequeñas acciones y decir, voy a tomar acción sobre esta acción que estoy haciendo mal para corregirlo, ¿cierto? Para deconstruir eso que con lo que estoy destruyendo, ¿cierto? Y hablando de construcción, yo creo que lo primero que uno debe hacer es dejar de separar tantas cosas, o sea, porque nosotros estamos acostumbrados de, bueno, pienso en un árbol, pero después pienso en el agua, pero después pienso en la tierra, después pienso en las nubes, cuando todo es un todo. De hecho, Fukuoka, que era un hombre, pues, o sea, demasiado teso, él básicamente toda su vida demostraba cómo todo está relacionado con todo y por qué no se pueden separar las cosas. Él decía que Total. Los perros y los gatos son más inteligentes que nosotros porque ellos ven un paisaje y comprenden un todo. Nosotros vemos un paisaje y dividimos la nube de la montaña, del río. O Total. Sea, es realmente triste ver cómo nosotros, bueno, yo digo que respeto la tierra, pero no respeto el agua. No estoy respetando la tierra, no estoy respetando el ecosistema. El todo es eso, somos parte de ese ecosistema, pero la gente se niega a ser parte simplemente por el hecho de ignorar, porque de hecho la palabra
ignorancia no viene de ese concepto en el que lo hemos puesto de que es algo malo, como, sí, o sea, como terrible. Realmente sí es complejo ignorar todo aquello que nos compete, ponerle atención, pero la palabra ignorancia viene de eso. Si yo no sé X o Y tema, es porque lo ignoro. Entonces, cuando nos dicen, es que usted es ignorante, a veces uno se lo toma como insulto, pero realmente lo que le pueden estar diciendo es algo que es importante reflexionarse y repensar otra vez en eso que me están diciendo, que yo estoy ignorando, por qué lo estoy ignorando, cuestionarme y tomar acción para no ignorarlo, prestarle atención y empezar a hacer cosas positivas respecto a ese tema. Y yo creo que realmente nosotros como ciudadanos, como seres existentes, también a veces ignoramos el todo, como lo dice Shai acá en la conversación, y es que realmente todo es un complemento y realmente nos interesamos más como por algo en específico que por ver como una totalidad cada elemento que compone ese todo. Bueno, vamos con nuestro segundo tema, Shai, que es el tema del fortalecimiento del campo y el relevo generacional. Aquí te quisiera preguntar, ¿qué estrategias y acciones consideras necesarias para fortalecer el sector agrícola en San Antonio de Prado y fomentar el relevo generacional en el campo? Ok, en cuanto a esto, nosotros como corporación, Mujeres y Familias Vergel, sí trabajamos bastante, digamos que esto es como nuestro fuerte en el trabajo social. Nosotras, como les conté, vamos hacia la ruralidad, enseñamos pues como a los jóvenes para que conecten con sus raíces y con la tierra. Básicamente desde las escuelas se tiene que hacer esto, desde que estén muy chiquiticos, porque como les comentábamos ahorita, triste ver cómo ni siquiera, o sea, estando en nuestros colegios rurales, nos enseñan a conectar con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestro legado generacional. Entonces simplemente nos desconectan. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Se van, bueno, yo me voy a estudiar diseño gráfico. ¿Qué estilo el diseño gráfico? Pero entonces esos diseñadores gráficos, la ciudad que va a comer después, si no hay quien cultive, no hay ese relevo. Entonces todo tiene que hacerse desde las escuelas. También hay que enfocarnos mucho en las vías, porque o sea, es muy difícil para un campesino tener que transportar todos sus productos de la ruralidad hacia el casco urbano cuando ni siquiera hay buenas vías. Entonces eso puede dañar mucho la producción, porque bueno, se le pinchó la llanta o la carretera está súper congestionada. Pueden haber muchas cosas que incluso encarecen mucho, como el transporte. También hay unas cosas que se llaman CSA, son como Comunidad Sostenible Agrícola. Son básicamente como, bueno, yo como productora tengo como mis paquetes, bueno, yo produzco lechuga, pepino, zanahoria, y con eso voy a hacer unos paquetes y tú estás suscrita a mi finca o a mi sistema pues como de producción. Entonces tú me pagas como mensualmente y yo mensualmente te doy esos mercados, esos paquetes. Sí, súper chévere eso. Sí, y la verdad es bacano ver cómo tantas familias aquí en el corregimiento se han beneficiado a partir como de estas acciones. También tenemos que pensar en nosotros cómo vamos a fomentar más y cómo vamos a consumir más los productos locales. No tiene sentido de que yo prefiera irme a comprar al Éxito cuando le puedo comprar a mi vecino, que es el que vende las lechugas. Yo misma puedo ver qué es lo que le echa. Yo misma puedo ver que si está sembrando eso, cuáles son sus prácticas. Entonces, empecemos como a deconstruir y no pensar que el vecino, como ser indiferentes en cuanto a él. Porque si le compramos a él, estamos apoyándolo a él, estamos apoyando la economía local, es mucho más seguro lo que nosotros estamos comiendo, porque o sea, a medida que me sirve ir a comprar una lechuga cuando esa lechuga no tiene nada de vitaminas, porque está tan pero tan envenenada y nos tienen tan acostumbrados a comer ese tipo de alimentos que ya ni siquiera son alimentos, son armas químicas y lo único que hacen es matarnos. Entonces es muy triste ver cómo te venden enfermedad por unos pesos y te la venden como salud. A los niños, ¿de qué les sirve decirles no coman hamburguesas, coman ensaladas? Por esas ensaladas tienen tantos químicos, esos alimentos tienen tantas cosas que los pueden matar. Entonces los procesos pues como de cultivo y eso, o sea, son demasiado importantes. Sí, o sea, son muy importantes. Y la gente normaliza tanto el que echen tanto veneno, el que hagan tanto daño y después lo consumen. Eso no es sano.
Totalmente, Shai, y esos son temas que a casi nadie le interesan, que ignoramos las mayorías. Entonces, es pensarnos eso también. Yo soy muy, o sea, una de mis banderas es la alimentación. Entonces, en esa parte siento que nos falta ser más conscientes, porque hay una frase por ahí que dice: somos lo que comemos, y es total, o sea, es cierto. A veces ni siquiera somos conscientes de todo lo que nos compone y lo que este cuerpo tiene, cada una de sus células, de sus órganos vitales o no, de pues cada espacio, cada lugar del cuerpo que lo compone es fundamental y es importante, y a veces no somos conscientes de eso que entra en el cuerpo, que es un lugar sagrado, que es un lugar que debemos cuidar, es el transporte que tenemos en este plano, ¿cierto? Es como el hogar, literalmente es el hogar que tenemos y que nuestra alma habita. Pero entonces es eso, o sea, somos lo que comemos y la gente realmente no es consciente de eso. Entonces, digamos, la mayoría de los alimentos, desde la parte del cultivo, no podemos asegurar eso porque no hemos estado en todas las partes donde cultivan, pero en las mayorías les ponen muchos químicos, ¿cómo se llama? Para las pesticidas, plaguicidas, sí, todo ese tema. Y todo eso entra en nuestro organismo y nos hace daño. Ahora, esto es una opinión y una percepción más desde lo personal, ¿cierto? Porque no quiere decir que todo el mundo se tenga que volver vegetariano o vegano, pero digamos que es un estilo de vida que a nivel personal he adoptado hace unos 8 años más o menos, y de hecho pues desde muy pequeña se me dificultaba bastante el consumo pues como de la carne. Lo hacía porque me tocaba, pero no porque me gustara. Pero el tema es que yo ya llevo 8 años como vegetariana, en transición, ojalá lo logre a vegana. Es complejo, pero realmente es una decisión que me ha hecho ser y sentir mucho más tranquila conmigo misma, porque inicialmente cuando estudié gastronomía aprendí muchísimas cosas sobre el tema de la industria de la carne. La industria cárnica es una industria supremamente delicada, realmente la gente no sabe lo que está consumiendo. Inclusive han habido noticias de, digamos, empresas cárnicas donde son puros, ¿cómo es que se llama esto? El poli, ¿qué? Que es como algo que le echan a los empaques. Se me olvida el término, se me escapa el término en este momento. No, bueno, no, se me olvida. Pero a veces los embutidos, que son súper eso, o sea, el consumo de embutidos son muchas veces como producciones artificiales, saborizante artificial, colorizante artificial, y es algo plástico lo que la gente se come y la gente no se da cuenta. O sea, muchas veces es eso, o simplemente es una mezcla de carnes de todo lo que se atraviese para hacer rendirlo, huesos, sí, muchas cosas para hacer rendirlo, y porque realmente lo que le importa a la industria capitalista es eso, ¿cierto? Que el capital aumente, vender más dinero, más producción, sí. Entonces ese es el tema como con la industria cárnica, y empezando también por el tema de las hormonas, que muchas veces este proceso desde la crianza, ¿cierto? Desde la cría de los animales vienen ya inyectándoles hormonas, les dan cualquier cosa de comer. Digamos que en un gallinero bien pequeño están 100 pollos o 100 gallinas unas encima de la otra, con las patas se aporrean, esa herida se infecta, luego eso no importa porque pollo que se pierde, plata que se pierde, eso échelo así, la persona se lo come como venga, y entonces después, ¿por qué nos enfermamos? Después, ¿por qué nos dio tal infección o tal cosa o tal problema de salud? Pero la gente no es consciente de lo que está comiendo, de lo que está consumiendo, ¿cierto? Sin entrar en temas mucho más espirituales o de conexión, o del tema del respeto de la vida por los animales, hablando del tema de la salud, del respeto por mí mismo y ese cuidado de mi propia salud, o sea, de mi integridad como ser humano y de mi propia existencia, ya que somos seres humanos y que somos todos antropocéntricos, que ahorita lo hablaba con Shai, sin pensar en los otros, porque nos cuesta pensar en el dolor que puede sentir el otro, o que a veces minimizamos y vemos a los animales como algo ahí aparte, lo que hablábamos ahorita, de que no entendemos que somos un todo y de que nos complementamos, y que esas energías que recibimos y que transmitimos son ese todo que va en un complemento, sino que vemos a los animales como aparte
y como inferiores. Entonces también es una invitación a cambiar esa perspectiva que tenemos. Hace poquito, lo hablaba ahorita con Shai, que a mí me conmueve mucho cualquier situación y más lo que tenga que ver con los animales. Siento que es algo, nosotros somos bastante injustos con ellos. Hace poco estaba en el encuentro de la política pública, pues, del desarrollo de la política pública LGBTIQ+, con enfoque rural en Santa Elena. Y en medio de la conferencia habían unas avispas que estaban allí, pues alrededor, ¿cierto? Alguien llegó y le pegó así, ¡pum!, a la avispa, la tiró al suelo y la pisó, o sea, la mató. Yo soy muy chillona, yo soy una persona súper chillona y le decía yo ahorita a Shaira, inmediatamente, o sea, a mí me invadió como una impotencia, como una rabia, como ese algo, como decir, estamos aquí en este espacio construyendo la política pública en nuestra realidad, estamos acá en esa cotidianidad que vivimos, ¿cierto? Como exigiendo esos derechos que tenemos como seres humanos, pero ¿y dónde están los derechos de los animales? ¿Quién va a reclamar por la vida de esa avispa que mataron injustamente? O sea, somos hasta incoherentes porque estamos allí reclamando por el derecho a la vida, por el derecho a, listo, mataron a tantas trans, sucede tanto esto, pero entonces nosotros tenemos voz y voto para escoger y para elegir y para hablar sobre esas cosas, pero por ellos quién habla, por ellos quién lucha. Entonces la mayoría de las personas ignoran estos derechos que también tienen los otros seres vivos, es que todos somos un complemento de todo, como lo hablábamos ahorita, y así miles de situaciones que suceden a diario con los roedores, con los insectos, entre otras cosas, pero realmente ¿por qué no nos hacemos conscientes de esto? O sea, ¿por qué la gente no toma acción y no tiene una perspectiva propia sobre lo que es o no es correcto? Porque finalmente es algo subjetivo, ¿cierto? Pero todo lo tenemos muy generalizado, o sea, realmente no cuesta nada tener un carácter y una autonomía de decidir qué hacer con la vida propia. El sábado, hace 8 días, estábamos en una salida, y no voy a entrar como en detalles, pero la alimentación vino toda para carnívoros, para personas carnívoras. Y mi hermanita y yo, que somos vegetarianas, cuando fuimos a recibir dijimos, sí trajeron los refris vegetarianos, obvio, porque en los espacios se debe garantizar también esa alimentación para las personas que tienen otro estilo de vida y hace parte de nuestros derechos. Nos dicen, ay, no, es que ¿para qué son vegetarianas? Es como, a ver, yo te tengo que aceptar a ti con tu decisión sobre tu estilo de vida, pero entonces cuando vamos a hablar de otros estilos de vida no respetamos, ¿cierto? Entonces es eso, es como, son decisiones de cada persona. Si tú decides tu alimentación, yo también tengo derecho a decidir la mía. Entonces pasan como ese tipo de situaciones y uno dice, nosotros estamos más enfocados en que a nosotros se nos vean nuestros derechos, en que nuestra vida valga, en que, pero entonces cuando vamos a hablar del otro nos falta esa empatía y nos falta ponernos en el lugar de la otra persona o del otro ser, sea una planta, sea un árbol, sea un animal. Entonces nos cuesta mucho a veces eso. Y somos tan egoístas que ni siquiera somos conscientes de que nosotros dependemos más de esas criaturitas chiquitas que podemos pisar, o incluso la microbiología del suelo. Nosotros dependemos totalmente de ello. Qué más fácil ellos de nosotros. Nosotros lo único que hacemos es invadir territorios y reclamar supuestamente, porque no, es que aquí está mi edificio, entonces aquí no pueden haber avispas, aquí no pueden haber insectos, cuando ellos cumplen una función en el ecosistema que nosotros mismos estamos apropiándonos de ello. Ahorita estabas hablando sobre somos lo que comemos. Yo tenía también una frase, te me adelantaste, y dice: el fin de la agricultura no es la producción de alimentos, sino el perfeccionamiento de los seres humanos. Somos tan egoístas que pensamos que todo gira en torno a nosotros y que la lechuga crece para que yo la coma. Total. Simplemente como para consumirla, no. Es como para el desarrollo también. Entonces, tenemos que empezar a deconstruir, obviamente, esa va a ser como la palabrita de hoy. La palabra de hoy, deconstrucción. Total, como tantos estigmas que tenemos en cuanto a la producción de alimentos, porque yo sé que nosotros decimos, bueno, yo sé que la zanahoria viene del supermercado, yo ya la consigo, pero no somos conscientes de dónde viene. Hace poco, antes de llegar al supermercado. Total, hace poco estuve pues como en una producción, pues eran unas hectáreas gigantes y gigantes de producción, y hay algo que se llama monocultivos. Es cuando se cultiva una sola planta como en cierto terreno. Allá solo cultivaban zanahorias y en otras hectáreas solo cultivaban papas.
Eso no es beneficioso porque lo que pasa es que las zanahorias le trae o sea, demanda del suelo ciertos nutrientes y lo gasta y lo gasta y lo gasta. Y la idea es empezar a implementar otra planta que haga como una buena relación para, bueno, la zanahoria le quita cierta vitamina al suelo, entonces ya la lechuga va a aportarle al suelo esta misma, o sea, hacer como un ciclo, no sé si me hago entender. Sí. Entonces, empezar como a sembrar de esa forma. Y en este campo lo que pasaba es que, o sea, tan triste, parce, era súper triste. Les juro que pasé por ahí mediodía, como desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y no vi ni una sola lombriz. O sea, y eran cosas que, o sea, dañan tanto el suelo, o sea, usaban plaguicidas, pesticidas, era un monocultivo, aparte de eso usaban un tractor que, pues eso daña mucho la estructura del suelo, o sea, ¿cómo es que se llama? Como que, o sea, hace tanta presión que realmente, exacto, daña mucho la estructura del suelo. Entonces es muy triste ver cómo se normalizan tanto estas prácticas y se sigue fomentando esto desde el comercio. O sea, yo no soy consciente de que la zanahoria viene de allá, pero sin embargo sigo financiando eso. Realmente no son prácticas sostenibles, ni para la economía, porque después de cierto tiempo mi suelo ya no va a empezar a dar buenas zanahorias de calidad. Entonces lo más probable es que en unos años esa empresa, o sea, diga, bueno, ya tenemos que pasarnos a otra montañita, tenemos que vender esto, que lo construyan o que hagan yo qué sé con esto, porque es que aquí ya no me está dando como producción. Exacto, no me está dando buena producción, no me está dando ni tamaño ni calidad. Entonces voy a otra montaña donde esté un poquito más virgen, digámoslo así, donde no haya sido tan maltratada y me dé como mejor producto hasta que vuelva a pasar lo mismo. Cumpliendo el mismo ciclo, es un ciclo. En vez de tomar conciencia y acción para que eso no tenga que suceder y la tierra no deje de ser productiva. Total, y todos sabemos que las lombrices son súper beneficiosas para el suelo. Ellos lo que hacen es como por los caminitos van dejando como poros, digámoslo así, y el suelo respira a través como de ellos. Aparte de eso también ayudan mucho como a la descomposición y eso pues como es la materia orgánica. Y en serio no vi ni una sola lombriz. Y caminé hectáreas y hectáreas, o sea, eso fue horrible. Y no había ni una sola lombriz, no había ni siquiera abejas, no había absolutamente nada. O sea, estamos fomentando tanto a esta industria que es tan pero tan degenerativa. Oíste ya, y para cerrar con este segundo punto y antes de que nos vamos a cortes comerciales, yo quisiera hablar de algo muy importante, que es un tema que tú tocaste y que dijiste, y que es que nosotros usamos, o sea, creemos que todo está hecho en este plano existencial para nosotros, en vez de pensar, somos todos un complemento de todo y decir, no necesitamos usar. Y ahí entra un tema también muy delicado que nos compete a las juventudes y es el uso de sustancias psicoactivas que a fin de cuentas vienen de plantas, muchas veces como el cannabis, la coca, entre otras. Entonces principalmente quisiera hacer una reflexión respecto a ese tema, y es que nosotros creemos que cada cosa o ser que habita alrededor nos pertenece o está hecho para yo usarlo o para o sea, como para aprovecharlo, y realmente no es eso. O sea, es una energía que envías y recibes de vuelta si lo sabes hacer. Inicialmente con el tema de las sustancias psicoactivas, yo tengo un concepto sobre el tema de las plantas y es que ellas sienten todo también, o sea, ellas sienten lo que tú haces con ellas, y realmente pienso que las plantas son hermanas y son para acompañarnos en lo que nosotros necesitamos, o las intenciones que tenemos es para acompañarnos, no para usarlas. Por eso yo siento muchas veces que eso que damos es lo que recibimos, y cuando las personas usan el cannabis, por ejemplo, o la coca con fines recreativos, deconstructivos, realmente ellas también reciben toda esa energía y es lo que retribuyen, y por eso vemos más adelante personas con problemas psicológicos, neuronales, y que terminan en condiciones de calle, ¿cierto? Yo siento que nada de eso es de gratis, o sea, no es porque sí, sino que sucede que cuando no somos conscientes que las plantas son hermanas con las que nos acompañamos, sino que las usamos con fines recreativos, ni siquiera medicinales, ellas entienden y reciben todo esto. Entonces, claro, ¿qué devuelven? Uso también. Entonces, listo, yo te uso, yo te destruyo, y como tú me destruyes a mí, como tú me quemas, como tú me lastimas, yo también te lastimo. Siento que es eso, porque realmente es difícil comprender el entorno de esa manera y pueden decir, uy, Ana está loca. Sí, yo estoy loca,
posiblemente sea eso, No, pero realmente es así, o sea, si nos ponemos a pensar, esa energía que emanamos es la misma que recibimos. Entonces, cuando no nos acompañamos, intencionamos esta planta y le decimos, necesito curarme de esto, acompañarme de ti, esta es mi intención, te valoro, te respeto, eres mi hermana, la apoyo, me acompaño, no la uso, porque usar es una palabra de utilizar, de listo, lo utilicé, ya lo como dejo, un objeto, como si fuera un objeto, cuando realmente todo lo que está a nuestro alrededor es materia, y todo lo que nos rodea es materia, es energía, es vida. Para darle como apoyo a Ana y no piensen que está loquita. O puede que sí. Quería pues como contarles que de hecho hay estudios que muestran que si uno planta una planta y le da como ese amor, como ese cariño, le canta, le habla, ella va a crecer muy hermosa, a diferencia si tú lo haces como con malas palabras. De hecho, véanlo, hay estudios sobre eso. También quería decir sobre lo de las sustancias psicoactivas, que de hecho es muy triste como nosotros vemos ya como de fines de recreación y como desde el egoísmo, cómo se fomenta tanto como el narcotráfico, y ahí viene lo de las armas, vienen tantas cosas, empiezan a deforestar un montón de ecosistemas simplemente por plantaciones, y realmente, o sea, se ve como muy satanizado el hecho de una planta de coca. Realmente esas plantas ayudan muchísimo a la fijación de CO2. Están ahí en el ecosistema, es por algo. Nosotros las aprovechamos muy mal. Y es muy triste ver cómo pasamos de los mayas, pensaban que o sea, la planta del tabaco y la coca eran como el origen del mundo, de ellos como que venía todo. Eran tan importantes para ellos que era algo hasta muy espiritual, o sea, era algo sumamente espiritual, era algo súper medicinal. O sea, que yo creo que yo nací en la generación y el lugar equivocado. Entonces, o sea, ellos los veían como de una manera, pero tan espiritual y tan medicinal, y como simplemente como por una colonización y por usos que le estaban dando el hombre a las plantas, ya se volvió tan egoísta de pensamiento, se volvió tan banal, que ahora lo único que hacen, o sea, que hacemos es como, ay, sí, estigmatizarla. Exacto, y ella no debe cargar con esas culpas que son ajenas. Es que simplemente es un ser vivo que lo único que quiere hacer es aportar, y lo que nosotros hacemos es destruir, aprovechándonos y usando un ser vivo que es inocente. Totalmente triste. Y más porque si lo vemos, la coca, para hacer lo que es de sustancia psicoactiva, tiene que tener una intervención química. O sea, naturalmente se aprovechan esos componentes químicos que ella tiene de mala manera. Entonces, en estos días veía un podcast de neurosalud, neuropsicología, entre otras cosas, y explicaban el tema, digamos, de los transmisores de dopamina, de serotonina, de, bueno, todas las hormonas que nos componen, y hablaban, es que cuando consumes sustancias psicoactivas, eso es un choque en la energía de los canales neuronales, es un choque energético que genera esos cambios químicos que producen como rupturas en los canales neuronales. Entonces, claro, de allí se derivan también tantas enfermedades mentales como la esquizofrenia, como la depresión, entre otras cosas. Entonces, estos trastornos puede que se presenten hereditarios, entre otras cosas, pero finalmente son esos choques, digamos, químicos en el cerebro que producen todas estas deformaciones, porque finalmente es eso también. Y no solo eso, o sea, no lo pensemos solo como con la planta de coca o el tabaco o el cannabis. Exacto, sino que también pensémoslo en una lechuga. Exactamente, eso es lo que pasa con las lechugas cuando están tratadas con pesticidas, con plaguicidas, con ese montón de venenos. Empiezan a alterarnos tanto a nosotros las hormonas genéticamente. O sea, es algo tenaz genéticamente, que empieza como a destruirnos. Por ejemplo, en Brasil, estas normas pues como de regular pues como el uso de pesticidas y estos venenos no es algo legal, o sea, usted lo puede hacer como usted le dé la gana. Entonces hay unos campos muy grandes de producción agrícola, y ellos lo que hacen es como con avionetas o drones, empiezan pues como a fumigar pues con venenos y eso, y las comunidades que están alrededor es muy normal ver, bueno, no normal, sino muy frecuente ver personas que nacen sin brazos, nacen sin nariz, nacen sin hígado, o sea, nos están mutando genéticamente a punta de veneno. Por ejemplo, en Estados Unidos hace unos meses
unos niños estaban yendo a la escuela normal y al lado de la escuela había un campo de producción. Entonces estaban fumigando y ese día los niños tuvieron que salir todos a urgencias al hospital del pueblo, incluso remitieron a otros pueblos porque ese hospital estaba así de niños intoxicados. Estaban intoxicados de los venenos. Imagínense, yo ni siquiera consumí el alimento y aún así me voy a estudiar y simplemente por respirar me intoxiqué. Amor, es que ¿cuál es la potencia de esos venenos? Que están en el aire y que, bueno, finalmente es lo que decimos, no solo somos lo que comemos, somos lo que hacemos, somos lo que pensamos, somos lo que sentimos y somos la energía que emanamos. Entonces es importante hacernos conscientes de cada una de esas cosas y realmente con el tema de las sustancias psicoactivas, que es un tema tan amplio, pero que es tan importante abordar, el tema del alcohol que está legalizado. Entonces, claro, como es legal, entonces está bien, pero no está bien. O sea, la gente lo normaliza y todo este daño que le hace el alcohol al cerebro, porque váyanse a googlear. Es que, bueno, yo no soy la experta, pero a mí me encanta mirar podcasts, googlear, ver documentales, etcétera, etcétera. Entonces, váyanse a googlear y pregunten qué le hace el alcohol al cerebro. Entonces, ay, no, eso solo tiene un 3% de grado, una pola. Eso que, amores, pregúntense las cosas, no las hagan por hacerlos o porque simplemente todo mundo lo hace o por agradar o por estar en el parche. Tengan carácter y autonomía para tomar sus propias decisiones. Vi un estudio de un grupo de jóvenes en el que estaban así en grupo normal, habían 5 o 6 pelados y les preguntaban, hey, ¿vos qué pensás del trago, de la pola? Qué chimba la pola, qué rico el trago, el aguardiente sabe delicioso, me encanta el efecto, no sé qué. Entonces estamos en grupo y para no quedar mal y para no ser diferentes, entonces decimos lo que todo el mundo dice y lo que todos quieren escuchar. Pero ya cuando se fueron a hacerles un trabajo más desde lo personal, a que hicieran un poco la introspección y les hacían las mismas preguntas sobre el trago, sobre la marihuana, sobre el cigarro, se ponían a llorar y decían, realmente no lo hago porque me guste, no lo quiero hacer, lo hago para llenar mis vacíos, quiero ahogar mis penas en esto, en aquello. Y entonces vámonos a hacer esa reflexión personal. Tú lo haces porque a ti te nace, porque a ti te gusta, o lo haces por estar en el parche, o lo haces por agradar, o lo haces para llenar esos vacíos. Empecemos a transformar también nuestras vidas, porque es lo que hablábamos ahorita. Si nada cambia y nada cambia afuera, hay que cambiar primero de adentro para afuera. Entonces es importante hacernos esas reflexiones y pensar. A mí, por ejemplo, yo siempre vi un bicho raro y lo veré toda la vida hasta el día en que me muera, o que trascienda, o que pase a otro plano, no sé qué pasa después de eso, pero desde hasta ese día en que yo esté consciente en este plano existencial. Por ejemplo, a mí me cogen mucho de tema porque yo salgo con los amigos a parchar y todos, que la pola, que chimba, no sé qué. A mí no me gusta nada de eso, ni una pola, nada, ni un cigarro, ni un porro, no me gusta nada de eso. A mí no me inviten a esos parches que no voy. Entonces yo salgo y normalmente mientras todos se toman su pola yo me pido una aromática. Y todos son como, Ana, no sé qué. A mí me estresa mucho que me presionen respecto a esos temas y ya luego me cogen como de temas que, que Ana, que se mareó con la aromática, que no sé qué. Pero baby, uno todo el poder lo tiene aquí, lo tiene adentro, no necesita nada externo para sacar la felicidad, la dopamina. El propio cerebro regula todas sus hormonas, todo nosotros lo tenemos adentro, no necesitamos nada externo. Entonces es precisamente ese tema de que yo abandero mucho y yo digo, parce, hay que ser autónomos, hay que ser auténticos, no hay que hacer las cosas simplemente por agradar a otros o por estar en el parche. Si hay que estar solos, pues está solo y listo. Usted tiene todo el derecho a decidir vivir su vida como a usted se le dé la gana, pero sin hacerle daño a nadie y, más importante, a usted mismo o a usted misma. Entonces es como ese tema y es la invitación también el día de hoy para que nos reflexionemos primero que todo la alimentación, las sustancias psicoactivas o el consumo de alcohol y también las amistades, el entorno que habitamos, porque eso es fundamental también para nuestro desarrollo. Y bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos en un momento porque tenemos otro tema súper importante que es la soberanía y seguridad alimentaria, que ya lo vamos a tocar un poquito más a fondo para que también hablemos de este tema fundamental que compete muchísimo al campesinado y a los territorios rurales que finalmente son los que habitamos. Estamos haciendo todo para combatir el hambre. Nadie nos gana en solidaridad. Alianza Medellín, Cero Hambre. Ingresa a medellincerohambre.org.
vida de nuestros ciudadanos. Visita medellin.gov.co/portal tributario. Oportuno de tus impuestos se destinará a generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Visita medellin.gov.co/portal tributario para pagar tus obligaciones rápido y seguro. Gracias a tu contribución, Medellín avanza. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es que la temporada de lluvias, al igual que la época seca, podría generar interrupciones del servicio de acueducto. Esto ocurre porque algunas de las plantas de potabilización se alimentan directamente de ríos y quebradas y podrían verse afectadas por el aumento de la turbiedad del agua. Las lluvias también generan deslizamientos que causan daños en las tuberías. Gracias a la inversión continua de EPM en el sistema de acueducto, hay muchas alternativas para evitar la interrupción del servicio. Una de ellas es la interconexión entre plantas. El 90% de los usuarios de EPM se abastecen de agua potable de ese sistema interconectado y se programaron más inversiones para mejorar la continuidad en el 10% restante. EPM está ahí las 24 horas, los 7 días de la semana, con infraestructura y estrategias para brindar la calidad y continuidad del servicio de acueducto a la que estás acostumbrado. Bueno, regresamos por acá con nuestra conversación tan chévere que tenemos el día de hoy con Shai, y en nuestro tercer tema del día, que es la soberanía y seguridad alimentaria. Yo quisiera preguntarle a Shai, ¿cómo defines la soberanía y seguridad alimentaria en el contexto local? Ok, para empezar quisiera leerles esta frase. La alimentación y la agricultura son el frente y la espalda de un mismo cuerpo. Entonces, básicamente no podemos desligar la seguridad alimentaria de la agricultura, están directamente relacionados. La soberanía alimentaria es como este derecho que tienen como las comunidades o las personas de cultivar sus propios alimentos. Y la seguridad alimentaria tiene que ver con la distribución, el acceso y la calidad de estos alimentos. Entonces, no tiene sentido que si yo voy al supermercado y me compro una lechuga que está totalmente envenenada, ahí no estoy teniendo una buena seguridad alimentaria. Si yo tampoco tengo como ese acceso directo o no directo, sino como tampoco tengo esa economía para comprar una lechuga, no estoy teniendo seguridad alimentaria. Es muy triste, por ejemplo, que de hecho las mujeres somos como más propensas, todo hay que verlo con enfoque de género, las mujeres somos más propensas a sufrir de inseguridad alimentaria en nuestros hogares. Una mujer, madre pues cabeza de familia, tiene 37% de probabilidad más alta que sufra su hogar de inseguridad alimentaria que un hombre. Nosotros sufrimos el 37%, ellos sufren como el 26% más o menos. Entonces es muy triste ver cómo estas dinámicas nos afectan tanto directamente a nosotros. Para empezar, pues me parece muy triste que Antioquia es el departamento que más produce a nivel nacional en cuanto a agricultura, ganadería y todo eso, y aún así sufrimos un 67% de inseguridad alimentaria. O sea, nosotros ni siquiera mismo abastecemos a nuestro propio Antioquia, y de hecho aquí en Medellín, de todo lo que consume Medellín, solo el 3% le pertenece a nuestros campesinos. De resto todo es de otras partes. Es súper triste que ni siquiera yo pueda darle la comida, o sea, yo que estoy produciendo, que ni siquiera mi vecino venga a comprarme mi lechuga. Es demasiado triste. O sea, ¿qué estamos fomentando ahí? ¿Qué es lo que estamos viendo que comemos? O sea, yo que puedo tener como el acceso directo a ver qué es lo que está sembrando, de fomentar como esa economía local, decido no hacerlo. Porque, no sé, costumbre, ignorancia, prefiero quedarme como ignorante en los temas ambientales para no tener como que actuar, exacto, o no tener que actuar, ay no, es que reciclar es muy difícil, me quedo pues como, exacto, simplemente me quedo como sabiendo lo poquito que sé y no hago nada. No, es una responsabilidad adquirir el conocimiento no es solo en una academia o en un estudio, en una universidad, no, el internet es súper grande, o sea, puedes buscar cualquier cosa y de ahí te puedes informar. Googleen. Exacto. Yo ya los invité ahorita, googleen. Googleen bastante, vean documentales en YouTube. La información hoy en día, bueno, siempre, desde que existen los libros, ha sido ese derecho principal que también tenemos y que realmente muchas personas por pereza, hay que dejar la pereza, jóvenes y adultos, no sabemos cuánto pueden durar 2 años, cuántos bebés mueren tan pequeños.
97 años, puede durar 100 años, no sabemos cuánto va a durar, pero es un ratico. Y uno para vivir un ratico, pero mal vivido, no vale la pena. Hay que venir a vivir un ratico bien vivido, tranquilo, desde la paz, desde el amor y sobre todo desde el cuidado. Total, y no solo pensar como, bueno, que todo me beneficia a mí, sino como también mis relaciones con otras personas, mi relación con el entorno, mi relación con absolutamente todo. No tiene sentido que todos me den a mí y me den demandante para el ambiente, digámoslo así, o para el entorno. Yo soy una persona totalmente dependiente a él y ni siquiera yo puedo aportar algo, retribuir, o sea, realmente somos un peso gigante para la madre tierra, y es lo que la mayoría de la gente no se pone a pensar, porque aparte de todo lo que le quitamos, porque le quitamos un montón, no le retribuimos nada, no tenemos acciones colectivas, que ahí es donde ya viene el tema que estamos tocando, que no es solo desde la parte individual, sino desde la parte colectiva. No hay acciones colectivas contundentes que ayuden a mitigar esos efectos tan negativos que nuestra demanda de necesidades e intereses sobre la madre tierra tiene. No hay forma de que estemos retribuyendo algo, y ahí es donde hay que cuestionarnos. Listo, todo empieza de adentro para afuera, pero entonces cuando yo ya cambié adentro, esas acciones que estoy haciendo tengo que transmitirlas, tengo que ayudar a otras personas también a tomar acciones, a ser diferentes y a hacer sus respectivos aportes. Entonces todos esos temas, las invitaciones en serio, de verdad, son a cerrar la llave cuando se esté cepillando. Si no está usando el bombillo, apáguelo. Cosas tan pequeñas que la gente dirá, ahí está tan boba, esas invitaciones que hace. Amor, sí, yo no invito a tomar pola, yo te invito a que te hagas consciente de tu vida y de lo que le estás aportando a tu existencia y al mundo y a todo el entorno que te rodea. Y no solo eso, sino que pensemos, bueno, si yo dejo el bombillo prendido en este momento, digo, ay, pues eso para qué, pues eso tan chiquito, pero el eso vecino no también jala, lo está haciendo. eso no consume. Y el otro vecino también lo está haciendo, o sea, son unas cadenas. Y la cuadra lo está haciendo, y la ciudad lo está haciendo, y el país lo está haciendo, y el mundo entero lo está haciendo. Entonces, total, o sea, yo no puedo decir, ay, es que yo soy solo una persona y por ser individual, pues no puedo como aportar pues al cambio. Realmente sí ayuda. Y porque tú piensas que vos sos individual y que solito no puedes, eso te hace demasiado egoísta. Shai, lo único que tienes que hacer es aportar esos incluso cambios. Ahí vamos ya con la última pregunta de la conversa, de la tertulia, que es: ¿qué iniciativas y prácticas comunitarias pueden contribuir a mejorar estas acciones? Ahí vámonos como a cosas más específicas también. Ok, entonces ¿cuál respondemos primero? La de... Esa, sí, puede ser. Bueno, sobre la seguridad alimentaria, las iniciativas que podemos hacer es, fomentar el comercio local, ¿sí o qué? Eso ayuda muchísimo a la economía, todo eso. Las CSAs, como ya les comenté también. También sería bacano hacer, por ejemplo, como unas rutas de turismo. Aquí San Antonio de Prado realmente tiene muchísimo potencial, donde, bueno, vamos a una finca y yo allá mismo puedo comprar las lechugas que sé que están cultivando de la manera que me dicen que están cultivando y me lo pueden demostrar incluso. Eso también ayuda mucho como a la seguridad alimentaria. También tenemos que pensar, bueno, si yo tengo un patio y le da buen sol, yo puedo estarlo regando o incluso cae agua, bacano sería como cultivar. Realmente eso ayuda muchísimo a la economía. Por ejemplo, en mi casa, desde que empezamos a producir, la verdad, ha sido un cambio económico, o sea, brutal. O sea, nosotros ya ni siquiera compramos verduras, solo cultivamos, entonces ya lo único que qué compramos... rico. Sí, ya lo único que qué tranquilidad tan grande. Parte total, y es como esa desconexión del mundo, como de sus problemas, y ya conectarme con la tierra es algo hasta sanador, porque es que la tierra transforma, la tierra sana. O sea, ella no tiene nada malo que aportar, nosotros somos la que la destruimos. Entonces sí, o sea, ya por ejemplo yo no sé cuánto vale una lechuga, o sea, no sé. Ya no sabe cuánto vale un tomate, ay, qué rico, yo quiero vivir ese sueño. Y vos imaginarte, bueno, parce, no tienes que tener el patio más grande del mundo, pues en unas canastas, las adecuadas, les echas tierra a bonito y empezás a sembrar que tu lechuga, que tu cilantro. Bueno, voy a comprar a la tienda cada 2-3 mesecitos un cilantro, pero yo sé que en mi casa ya tengo, que me están creciendo. Y es muy bacano y es muy satisfactorio ver cómo uno
o sea, es como un nacimiento. Siembra esa literal. semilla y el crecimiento, todo. Exacto, es como cuidar a mi baby. Amiga, y es esa relación que yo digo, o sea, no las estamos usando, finalmente es un intercambio de energías que se devuelve. ¿Sí me entiendes? Y porque a fin de cuentas nosotros volvemos también a la tierra cuando ya nos vamos de este plano, o sea que ahí devolvemos un poquito de todo lo que le quitamos, pero sin embargo es eso, ¿cierto? Que vamos a llevar también a la tierra cuando trascendamos, qué cuerpo, qué espíritu, qué alma va a volver, qué energía va a volver ahí, a ese punto de origen. Entonces, bueno, también invitar a las personas que tenemos conectadas que le den amorcito a este video, que reaccionen, que nos dejen por acá sus comentarios. Recuerden que para nosotros también es muy importante seguir fomentando estos temas, que compartan el video, que muchas personas más aprendan y también se hagan conscientes de todas estas temáticas que estamos hablando el día de hoy. Bueno, otra iniciativa como que se me acaba de ocurrir, digámoslo así, sería como empezar a ayudar a nuestros vecinos, o yo misma como productora fomentar pues como el comercio local en cuanto a restaurantes. Bueno, yo produzco 500 lechugas, se las voy a vender a tal restaurante y empezar como a hacer estas rutas, porque primero todos nos estamos alimentando bien. Si tú vas a este restaurante vas a tener unos productos de calidad, unos vegetales bien saludables, o sea, que no sea como que te venden tantas vitaminas y sí, es que el pepino tiene tal cosa cuando realmente no lo tiene, pero si yo misma me encargo de producirlos, de que sea un alimento sano y yo misma lo comercializo, es muy bacano ver como esa relación tan directa, de que ayuda también mucho a la economía. Pensemos también como en estrategias que no sean como tan, no sé cómo decirlo. O sea, si yo tengo como la oportunidad de aportarle algo a mi vecino que es campesino, que yo sé que necesita como ciertas ayudas o ciertas atenciones, digámoslo así, porque es que, o sea, no nos vamos a mentir, la mayoría son adultos mayores. Es muy triste ver cómo ya ni siquiera sus hijos viven en sus casas, pues en sus fincas, porque se van a la ciudad a estudiar otras cosas totalmente, pues como diferentes a lo que realmente vienen practicando. Entonces es bueno, por lo menos voy a como hacer un cliente directo para, bueno, él tiene que tener su salud, él tiene que comprar también sus comidas, pues de lo que no cultiva, él también tiene que comprar pues como su alimentación, tiene que pagar luz. Yo puedo hacer como ese aporte y yo no estoy dando limosna o algo así, yo estoy apoyando, que es muy diferente. Nosotros no podemos ser totalmente inconscientes, ay, es que el vecino pues es de por allá y normal, yo me voy por allí a comprar lo mío. Realmente no tiene sentido, o sea, ¿dónde está mi solidaridad ahí? ¿Dónde está mi sentido de pertenencia con el mismo territorio? Es muy triste que nosotros en San Antonio de Parado ni siquiera podamos venderle a nuestros vecinos. Es demasiado triste y vos como vecino ni siquiera podés tener esa relación es por conmigo. Los mismos estigmas de la gente que Total. Pues es como, ay no, o sea, como minimizando también esa labor tan importante y fundamental que tenemos las personas rurales o campesinas, ¿cierto? Entonces Total. Es eso, finalmente es como hacernos conscientes, es la invitación de todo lo que hacemos, el accionar desde nuestra alimentación, desde el medio ambiente, que es todo lo que nos compone la biodiversidad. Nosotros somos biodiversidad también, entonces es eso, es hacernos conscientes de esa existencia que es un conjunto de un todo y no solo yo, sino todo hace parte del todo. Total. También quería pues hacer como una invitación. Realmente a mí me encantan los espacios de cultura, siento que son, o sea, los jóvenes tienen tanto empoderamiento ahí, pues en este territorio tienen tanto empoderamiento en estos espacios y es increíble ver cómo son tan apasionados en el arte, cómo son tan apasionados en la música, en tantas cosas. Y es muy bacano, pero también es preocupante cómo en estos espacios de medio ambiente casi no hay juventud. Realmente eso es como en los espacios en los que yo más me muevo y realmente todos son ya como señores y, o sea, ¿dónde está el relevo generacional ahí? Totalmente, amiga. ¿Dónde está el futuro del corregimiento? Pasa mucho en diferentes temas y listo, está muy rico parchar, hacer zancos, ir a hacer malabares, qué rico el circo, qué rico el teatro, la música, la danza,
todo esto es súper importante, pero muchachos, hay que habitar también estos espacios que nos competen y que son una responsabilidad directa con el futuro, no solo de nosotros, sino de las nuevas generaciones, qué legados estamos dejando. Finalmente, como mujeres, también la invitación es a habitar estos espacios y a participar de manera propositiva y activa en los espacios de la equidad de género, ¿cierto?, de la igualdad de género, aportar cosas significativas en el tema del medio ambiente, porque hay una ausencia gigante desde las juventudes en estos espacios de incidencia de ese relevo generacional. Uno por lo general ve a las personas mayores como preocupadas por ese legado, como por dejar algo positivo, por hacer acciones, pero nosotros, ¿por qué como jóvenes no estamos preocupados también? Y preocupados, la palabra viene de preocuparse, o sea, no estar ocupado en el momento, sino antes del momento. Entonces es preocuparnos de este tipo de temas que sabemos que representan problemáticas gigantes, no solo para las juventudes, sino para la comunidad general de los territorios. Entonces ocuparnos desde ahorita, inclusive no en el futuro venidero, sino desde ya ocuparnos en este tipo de cosas. Entonces finalmente es eso, esa es la invitación. Nosotros pues desde la voz de los corregimientos y desde el colectivo también El Parche, lo que fomentamos muchísimo en los chicos es eso, o sea, de que ellos sigan este camino de generar todas estas conciencias, y también desde sus propios hogares, desde sus propias familias o círculos y entornos de amigos, en la universidad, en el trabajo, empiecen también a generar esta conciencia, que seamos replicadores de toda esta información que finalmente, muchachos, es nuestra responsabilidad. Uno no puede huir de las responsabilidades por más que quiera, y no se puede tapar el sol con un dedo. El futuro que queramos tener o la vida que queremos vivir es nuestra propia elección. También quería pues como aportar en cuanto a esta conciencia de es mi territorio, yo tengo que apropiarme de él. Veamos, por ejemplo, que en la ciudad no tienen como este privilegio que tenemos nosotros de abrir una ventana y escuchar los pájaros, vivir cerca como de un montón de árboles, ver tantas cosas, o sea, como tanto espacio verde, digámoslo así. Total, es un privilegio. Y en la ciudad realmente, ¿por qué incrementa tanto la depresión? Pues muchos factores, pero uno de ellos es precisamente porque no tienen tanta conexión directa con la naturaleza. Y es muy triste que yo como joven digo, bueno, no, yo estoy pensando en que me gradúo del colegio y después me voy a vivir a Londres, entonces ya yo no tengo nada que ver con el territorio. Bueno, puede que esté bien, que sean tus metas y todo eso, pero eso no quiere decir que tengas que tener esa desconexión con tu territorio, con tus raíces, con tus familias, con tus vecinos. O sea, no tiene sentido de que yo esté en un lugar y permita, incluso desde mí, desde mis aportes o mis acciones, que entre como en un caos, o sea, que ni siquiera tenga como ese cuidado básico por el territorio o por la naturaleza, simplemente porque digo, me voy a ir para otra parte. Es muy triste ver cómo nosotros, o sea, a medida que vamos dando como pasos, vamos dejando destrucción. Total, y no es, bueno, no nos vamos muy lejos. San Antonio de Prado tiene 8 veredas, 4 reservas naturales. ¿Cuántas de esas conoces? ¿Cuáles has visitado? ¿Qué conoces de ellas? ¿Qué te ha impactado? ¿Qué te ha gustado? Empecémonos a preguntar eso. Nos queremos ir a conocer España, Noruega. Yo me muero por ir a Noruega, me parece un país espectacular. Pero y entonces, Colombia también es un país muy diverso, tenemos desiertos, páramos, un montón de cosas, y no conocemos ni el 1% de nuestro territorio. Entonces, antes de irnos a explorar el mundo, que hay que expandir fronteras, y estoy de acuerdo totalmente con eso. El mundo se hizo para estar aquí, vivirlo, disfrutarlo, aprender, conocer y poder retribuir desde lo mejor que podamos como seres humanos, pero también es eso, o sea, primero hay que conocer nuestro territorio, no nos vamos muy lejos. San Antonio de Prado, ¿qué conoces de él? Solo el parque, la biblioteca, la UBA, vámonos más lejos. El skate, vámonos más lejos, expandamos esas fronteras, vámonos al Aguapante, vámonos a la Piedra Galana, que conecta 3 o 4 de los corregimientos: San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, Altavista, San Cristóbal, la Piedra Galana, ya fueron invitados totalmente. Vámonos a la Reserva de la Verde, vámonos no solo al Romeral, es que hay más reservas, hay muchas veredas, Potrerito, Montañita, mejor dicho, todas. Entonces es eso, empezar a expandir las fronteras desde nuestro propio territorio y tener sentido de pertenencia. Y todo con prácticas responsables. No tiene sentido que yo digo, bueno, voy a conocer el ecosistema, vamos con un enfoque más. Dejan por allá la basura tirada. Exacto. Ay, Dios mío. O me voy allá a fumar o a tomar y dejo todo ahí tirado. Realmente no tiene sentido.
Y si por ejemplo, bueno, deciden hacer un parche sano, deciden ir a conocer. Qué rico, vámonos a meditar, a hacer yoga. Total, no hagan fogatas. Realmente es muy triste ver cómo, pues, cómo hay tantos incendios precisamente por esto. No entiendo a la gente cómo se le ocurre hacer una fogata al pie de un tronco. Pues no tiene sentido, aparte de que me estás dañando totalmente el suelo, porque eso es, o sea, lo peor. El fuego. Total, el fuego es lo peor para el suelo. O sea, es muy, muy, muy difícil y tarda demasiados años para un suelo regenerarse del fuego. Es muy triste. Y hablando de la regeneración del suelo, imagínense que el suelo tarda 100 millones de años, 1 centímetro, para regenerarse totalmente de los daños que se han causado, de venenos, de fuego, de todas esas cosas. Pero nosotros desde la agricultura podemos ayudarle y realmente es muchísimo más sano. Por ejemplo, en mi finca antes era un recicladero, entonces allí pues habían un montón de juguetes, un montón de pues de basura, era pura basura. Entonces nosotros lo que hicimos fue con unas volquetas grandísimas, echábamos todo ahí, eso ya se lo llevaban pues como para otro lado, y en la casa el suelo quedó muy destruido. Pero gracias a estas prácticas hemos pues sostenibles, ecológicas, hemos venido regenerando mucho el suelo, y la verdad por ahí como nosotros llevamos allá como 18 años más o menos. En 14 años el suelo estaba bien, nunca nos dio para hacer un estudio, nada. Luego empezaron pues como el primer cultivo, que de hecho si quieren empezar para preparar el suelo les recomiendo mucho el de pimentón o el de ají. No son cultivos que requieren como tanto cuidado y realmente ayudan mucho como a la nutrición del suelo. Empezamos primero como con esos cultivos y el suelo realmente mejoró mucho, ya las cosas como que crecían más, bacano. Ya después empezamos con, hace 4 años, la corporación, empezamos pues como a sembrar más cosas, y en 4 años se han dado unos resultados increíbles. En serio, no parece el mismo suelo. La microbiología es tan grande, o sea, tan hermosa, que realmente los resultados en cuanto a producción es totalmente diferente. Y yo sé que nosotros tenemos este concepto como productores de, bueno, si yo compro el fertilizante que me están vendiendo allá, yo sé que me pueden crecer las plantas más rápido, pero realmente no tiene sentido si no te están aportando una calidad. ¿A costa de qué? Total. Y es más, pensemos algo, la tierra ni siquiera necesita intervención, lo único que necesita es que nosotros no la degeneremos más, porque nos vamos por ejemplo a un bosque nativo que no haya tenido como una intervención humana o algo así, y realmente el ecosistema es muy equilibrado. Nosotros vemos como hay árboles gigantes y abajo hay plantas, y nosotros tenemos como este concepto de no, es que competencia de nutrientes, que si tú, que tengo que plantar como 2 plantas así lejitos porque entonces se van a robar nutrientes. Eso realmente no tiene mucho sentido. Es por la tierra en las que estamos sembrando, a la que está acostumbrada, y los tipos de prácticas que tenemos. Pero en cambio en esos ecosistemas que son totalmente naturales podemos crecer junticas y las dos crecemos bien. Totalmente, y no nos vamos muy lejos, digamos en el reino fungi, que parce, los hongos, otra vez, vamos al tema. Dominan el mundo. Sí, pero finalmente son fundamentales y la gente los ve nuevamente Total. Para otro tipo de cosas que no son el existir, el objetivo del existir de los hongos, pero finalmente es eso, o sea, los hongos son actores fundamentales en la existencia y a veces la gente minimiza todo eso. Total. Y, o sea, no sé, es que los hongos me encantan tanto, es increíble. Yo digo que los hongos controlan el mundo totalmente, o sea, literal. Es increíble ver cómo en el suelo ellos pueden hacer tantos cambios, y según esos cambios vamos a adaptarnos a nuestro estilo de vida. Por ejemplo, si yo tengo muchos hongos en el suelo, va a ser un suelo más alcalino, entonces yo tengo que adaptar mi cultivo a ese suelo un poco más alcalino, exacto, o tengo que trabajar a acidificarlo con bacterias. Pero bueno, digamos que yo decido como adaptarlo pues como al sistema más alcalino, pero los alimentos que yo voy a consumir también van a ser un poco más alcalinos, eso también me va a intervenir, digámoslo a mí. Y incluso nosotros directamente tenemos un hongo súper grande que se llama cándida. Ese hongo es realmente literal. Impresionante, o sea, controla un montón de cosas que uno dice, ay no, simplemente es un honguito ahí. Y hasta dentro de nosotros exacto, todo exacto. nos controla.
y que dicen, no, es que si como mucha parva o mucha azúcar o tal cosa va a crecer y no le damos la importancia que realmente tiene. O sea, investiguen de verdad, es algo del que puedes tomar como cierto control, digámoslo así, pero es algo tan interesante, o sea, genera tanta relación y cómo nosotros mismos crecemos con ello. O sea, esa relación de los hongos es impresionante. Total, es que son las mentes maestras de... Total. Creo que no hablan como lo hacemos nosotros, ellos tienen su propio idioma, solo que no los entendemos. No hablan como nosotros, nos expresan como nosotros, finalmente hasta piensan mucho más evolucionado que nosotros y siento que son los que orquestaron todo este existir. De hecho, o sea, en el suelo, o sea, ellos tienen demasiada relación. Háganse de cuenta, ¿cómo es que se llama la serie de los zombies? Que es como por el hongo. The Last of Us. Exacto. Ay, me encanta esa serie, sí. No me la terminé, pero me la tengo que terminar. Dios mío, acábesela, que es espectacular. Entonces, o sea, realmente las plantas funcionan así, los hongos conectan todo con todo. Es algo increíble. A mí me parece espectacular esa serie, más que todo, digamos, por esa parte en la que ellos se conectan y como por la manera en la que querían controlar, digamos, a las personas, pero no para el mal, sino como hacerlo parte de ellos también. Es espectacular, pero tienes que verla, invitados todos a ver The Last of Us, es una serie espectacular, es un poquito, no sé, audiovisualmente sí. es fuerte, pero es espectacular, uno aprende muchas cosas de allí, de esa serie, son cosas interesantes. Sí, saben que ahorita relacionando como cositas de las series, me estoy viendo The Boys, la de los superhéroes y eso, y por ejemplo yo estaba pensando, perdón, qué tristeza la gente como piensa que la vida es como tan, o sea, como tan segura, digámoslo así, que ven a las demás Total. Personas, en este caso en la serie personas, nosotros criaturas, ecosistemas como inferiores y podemos decidir si viven o no. Total. O sea, como esa indiferencia es demasiado triste. Es una invitación. Bueno, hoy hicimos bastantes invitaciones, pero finalmente para que vamos cerrando el programa, yo quisiera que Shai nos deje también un mensaje, una invitación para todas las personas que nos escuchan a través de la emisora y también quienes nos ven a través del canal rural. Y quisiera que nos dejes esa invitación también que te nace a ti del alma. Ok, la primera, a nosotras como Corporación Mujeres y Familia El Vergel nos encanta mucho el trabajo social. Si ustedes necesitan como apoyo, si necesitan pues como cosas un poco, actividades psicológicas, actividades de agricultura, alguna profesora que quiera pues como que ayudemos en los colegios, están totalmente invitadas a contactarse con nosotras, estamos totalmente prestas para la comunidad, también tenemos pues como muchos beneficios, digámoslo, para la comunidad, sí. También hacemos como mucho de recuperación de alimentos, queremos también que ustedes como que se apropien de su territorio y de su participación en él, que no sea como, bueno, yo sé que cierto grupo está solo como, o sea, como que está haciendo ese trabajo, entonces yo no lo voy a hacer. No, también háganlo, empodérense de su territorio, hagan grupos con vecinos, hagan grupos con amigos, vayan a las reuniones del territorio, de participación ciudadana, participen. Que realmente, exacto, que realmente ayuda muchísimo al desarrollo. No tiene sentido que yo todo el día me queje de las cosas cuando realmente ni siquiera aporto para un cambio. Es pues totalmente hipócrita. Bueno, amores, finalmente esas son las invitaciones más importantes del día de hoy. Mi invitación va más desde una perspectiva bastante espiritual y es el hecho de que, bueno, hoy en día el tema de la salud mental es muy importante y conectarnos con nosotros mismos, y hay que tener varios factores en cuenta, y es que el conectarnos con nosotros mismos no solo conlleva hacer la meditación y pensar en qué es lo que quiero yo para mi vida, sino tratar de escuchar y de entender el entorno, la materia y todo lo que nos rodea, sea un micrófono, así me digan loca, en verdad esto es energía también, por algo funciona y está transmitiendo esa señal que ustedes reciben allá a ese lado. Y es pensarnos como cada cosa del entorno también tiene esa energía que recibe y que devuelve también. Pensarnos en principalmente otros seres vivos, no solo nuestra especie antropocéntrica,
que vuelvo y lo digo, ¿cierto? Tenemos hasta un estudio para nosotros, la antropología, pero también debemos enfocarnos más en estudiar estas otras especies, biología, la biodiversidad, entre otras cosas, y interesarnos también por entender y comunicarnos más con ese entorno que nos rodea y con los otros seres vivos. Es esa invitación, porque de ahí parte esa conexión que uno pueda tener con uno mismo y los aportes que pueda tener, los cambios que pueda hacer para mejorar este mundo, este planeta, este medio ambiente, esta existencia. Otra pequeña invitación que les hago. Realmente, si tienen la oportunidad, siembren, háganlo, les va a ayudar muchísimo. Aparte de eso, vienen unas dinámicas muy fuertes a nivel climático, donde van a escasear un poco los alimentos, muchas cuestiones, digamos, sociopolíticas incluso, van a afectar mucho como la dinámica de la alimentación. Si ustedes tienen como la oportunidad de hacer las cosas, pues como de sembrar, háganlo, no se van a arrepentir. Y quería compartirles esta frase que dice: los revolucionarios que no tienen huerto, que dependen del mismo sistema que atacan y que producen palabras y balas y no comida ni abrigo, son inútiles. Bill Mollison. Yo creo que ya con eso hemos dicho todo. Agradecerles por estar en esta transmisión, sea a través del canal Rural, redes sociales y streaming, o a través de La Voz de los Corregimientos en nuestra app de Google Play Store, que les invito también a descargarla, o a través de la señal web del www.lavozdeloscorregimientos.com. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos nuevamente a través de las redes sociales ahí dejar un comentario de lo que piensen sobre los temas que hablamos, cualquier frase que se les ocurra, también reaccionar y compartir para que repliquemos esta información, que es fundamental. Y qué bonito que más jóvenes nos sentemos en un parche, en una tertulia, a hablar de estos temas y cada uno pueda aportar sus opiniones, debatir y construir, sí, con cafecito y pan. Invitados e inviten también. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Les enviamos muchas bendiciones y besos y les queremos demasiado. Chao, chao. En nuestra ciudad estamos haciendo todo para combatir el hambre. Nadie nos gana en solidaridad. Alianza Medellín, Cero Hambre. Ingresa a medellincerohambre.org y haz tu aporte. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo oportuno de tus impuestos se destinará a y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Visita medellin.gov.co/portal tributario para pagar tus obligaciones rápido y seguro. Gracias a tu contribución, Medellín avanza. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es que la temporada de lluvias, al igual que la época seca, podría generar interrupciones del servicio de acueducto. Esto ocurre porque algunas de las plantas de potabilización se alimentan directamente de ríos y quebradas y podrían verse afectadas por el aumento de la turbiedad del agua. Las lluvias también generan deslizamientos que causan daños en las tuberías. Gracias a la inversión continua de EPM en el sistema de acueducto, hay muchas alternativas para evitar la interrupción del servicio. Una de ellas es la interconexión entre plantas. El 90% de los usuarios de EPM se abastecen de agua potable de ese sistema interconectado y se programaron más inversiones para mejorar la continuidad en el 10% restante. EPM está ahí las 24 horas, los 7 días de la semana, con infraestructura y estrategias para brindar la calidad y continuidad del servicio de acueducto a la que estás acostumbrado. Te trae Zoom Social. Un acercamiento positivo a lo social. Es hora de conectarnos positivamente con nuestro territorio. Te damos la bienvenida a este Zoom Social. Somos la voz rural de Medellín. La voz de los corregimientos.